Bienvenidos todos a nuestro programa Despierta nuestras habilidades internas. Despierta tus habilidades internas, despierta nuestras habilidades internas. Es como un contagio de despertar y de querer estar despierto por dentro. Y cuando me refiero a estar despierto por dentro, quiero decir a estar realmente conectado internamente, a estar realmente sintiendo nuestras emociones, pero al mismo tiempo con la capacidad de poder sentir lo que necesitamos sentir y soltar lo que necesitamos soltar para poder continuar y poder seguir adelante sin que nuestro cuerpo salga lastimado por exceso de estrés o que salgamos lastimados porque nuestro cuerpo empiece a somatizar. Eso quiere decir que lo que uno está pensando o las preocupaciones que uno tiene se convierten en dolores corporales o enfermedades y entonces se empiezan a generar problemas más grandes y más importantes en nosotros. Entonces, esta noche vamos a despertar nuestras habilidades internas y el tema que vamos a compartir es de inteligencia emocional. Fíjense que este es un tema que tal vez muchos han escuchado porque se habla, ahora es bastante común escuchar el término, pero quiero echar un poquito para atrás en la historia para recordarles de a dónde viene y por qué ahora prestamos mucha atención a nuestra inteligencia emocional. Fíjense que todo nuestro programa está dirigido a volvernos más fuertes internamente, más resilientes, con más capacidad de recuperación, con más fortalezas y con más posibilidades de salir adelante, basados en los ciclos naturales de nuestro cuerpo, en las capacidades naturales que tiene nuestro cuerpo. Entonces, cuando realmente uno empieza a profundizar, empieza a darse cuenta por qué a lo largo de los años ha habido tantos cambios desde el punto de vista de la psicología, el punto de vista de la psiquiatría, de la neurología, con respecto a nuestro funcionamiento interno y al funcionamiento que tiene que ver con la producción que hace nuestro cerebro. Muchos años atrás, como en las décadas de 1950, 60, 70, incluso 80, estuvimos en un periodo donde lo que se consideraba inteligencia tenía que ver específicamente con los problemas o los temas mentales, es decir, las habilidades que tuviéramos o nuestras capacidades mentales para procesar información, para memorizar información, para poder hacer análisis, para poder llegar a conclusiones, eran las áreas de nuestro cerebro que eran más estimuladas, pero además era lo más valorado. Es decir, que antes se pensaba que una persona era inteligente si la persona podía recordar o memorizar, si podía hacer problemas matemáticos y resolverlos, si la persona podía hacer análisis concretos específicos y toda la medición que se hacía desde ese enfoque, entonces producía o produce un cociente intelectual, que es un IQ, en inglés son las siglas, y en español decimos un CI, donde se aplican una serie de pruebas psicológicas que se llaman pruebas psicométricas y sale este número, donde entonces tenemos una medida de cuál es nuestra inteligencia desde ese punto de vista. Entonces, lo que fue ocurriendo con el tiempo fue que nos empezamos a dar todos cuenta que si bien es cierto era muy importante o muy valioso poder tener habilidades muy desarrolladas y capacidades muy específicas, después con el tiempo se empezó a observar y a estudiar que no tenían todas las personas la misma capacidad para adaptarse al medio ambiente, para sobreponerse de las situaciones difíciles y que habían otros componentes que también estaban involucrados y por lo tanto no podía ser solamente la inteligencia que tiene que ver con temas académicos lo predominante en la vida de la persona, sino que también habían otros tipos de inteligencia. Entonces apareció un psicólogo muy interesante, apellido Gardner, y en 1983 entonces trajo esta propuesta teórica donde dice, pues bueno, tenemos varios tipos de inteligencia, las personas que tienen inteligencia musical, las personas que tienen esta inteligencia que es artística, tienen una serie de capacidades o habilidades que son distintas a una persona que puede ser una persona muy inteligente en el área del análisis o en el área numérica, por ejemplo,
y que por lo tanto no se podía decir que una persona sí era inteligente y la otra no, simplemente porque una podía memorizar más información que la otra. Entonces, cuando salen estas teorías que tienen que ver con un enfoque distinto de la inteligencia, entonces se empieza a considerar esas evaluaciones de una manera diferente hasta que llega un científico muy importante que se llama Daniel Goleman, que fue la primera persona que acuñó el término inteligencia emocional y que se dedicó al desarrollo y al estudio de la inteligencia emocional. Y entonces las investigaciones que realizaron y las que se han seguido realizando han demostrado que una persona puede tener muchas capacidades académicas o puede tener muchas capacidades para memorizar y hacer análisis muy específicos, pero si la persona no logra desarrollar su inteligencia emocional, sus capacidades emocionales, entonces es como si se tratara de una mesa donde le falta una pata o donde una pata no es del mismo largo de las otras y por lo tanto la mesa va a tambalear. ¿Eso qué significa? Significa que esta inteligencia emocional empieza a ser considerada como una piedra central, o sea, como el núcleo donde la persona que está centrada emocionalmente y que tiene una serie de características que después voy a explicarles, la persona logra mantenerse en el centro de sí misma emocionalmente y por lo tanto puede sacarle mucho provecho al desarrollo de cualquiera de sus otras habilidades mentales, de sus habilidades específicas, de sus capacidades para poder resolver problemas y hacer otro tipo de análisis o de intervenciones que pueden ayudar a la vida diaria. Entonces, cuando se empezó a considerar el tema de la inteligencia emocional, se abrió entonces un paraguas muy grande que empezó a darnos información muy específica. Entonces, fíjense cómo a lo largo del programa hemos ido viendo cómo todos tenemos cualidades internas muy particulares, tenemos muchas capacidades, muchas fortalezas internas, tenemos determinación, tenemos coraje, tenemos humildad y tenemos capacidad para tomar acciones. Y esas capacidades muy específicas son realmente unas cualidades que tenemos todos nacemos con ellas y las vamos estirando a lo largo de nuestra vida. Y fíjense que ahora que estamos hablando de inteligencia emocional, cómo engancha perfectamente con estas cualidades que les estoy mencionando, porque todas llevan una emoción y todas llevan un componente de sentimientos, de movimiento emocional importante para que entonces puedan generarse. Y asimismo, cada semana hemos ido viendo diferentes características muy específicas. Por ejemplo, las características que tienen que ver con nuestra capacidad para poder enfrentar situaciones, nuestra capacidad para afrontar el estrés. Fíjense cómo hemos hablado de las personas que en general tienen una gran estrategia para enfrentar el estrés de situaciones particulares o específicas y otras personas cuando utilizan este tipo de estrategias realmente se pueden llenar de estrés y hemos estado hablando de que hay personas que prefieren evitar y utilizan estrategias de evitación de la situación y otras personas que también utilizan estrategias que son mucho más amplias, que tienen que ver con la base emocional. Y hemos estado hablando que en las situaciones donde no tenemos control de las variables, como por ejemplo la que vivimos ahora, donde estamos todos metidos en una pandemia, entonces lo que se requiere es que nuestro cuerpo pueda hacer una gran máquina de procesamiento emocional para que nuestra estrategia para afrontar el estrés esté basada en las emociones y que de esa manera las emociones entonces puedan hacer frente y puedan procesar todo lo que se necesita para que uno pueda salir adelante y para que nuestro cuerpo no se enferme. Entonces, fíjense cómo hemos ido viendo de un tema al otro y todo está hilado. Y si alguien está aquí escuchándome y no ha escuchado las charlas anteriores, pueden encontrarlas en mi canal de YouTube. Está mi nombre y ahí pueden encontrar toda la serie de charlas. Y se van a dar cuenta cómo la realidad es que uno está experimentando situaciones, está recibiendo información,
pero al mismo tiempo necesita procesarla, no solamente entenderla, sino también emocionalmente movilizarse con las emociones que están relacionadas con la información o con el evento que uno está experimentando. Entonces, cuando nosotros estamos en una situación donde queremos que nuestro proceso emocional sea más rápido, hemos practicado algunas estrategias donde hemos utilizado ciclos naturales de nuestro cuerpo como guía para poder soltar el estrés, guías para poder estar más relajados, y hemos hecho ejercicios de respiración, hemos hecho ejercicios donde nos ponemos la mano derecha sobre el corazón, en el pecho, respiramos por la nariz, sacamos el aire por la boca y nos tomamos tiempos y momentos del día para suspirar y para oxigenar nuestro cerebro de una mejor manera y de una manera que nos permita que el cuerpo pueda ir soltando suavemente el estrés y las emociones negativas. Hemos hablado también que cuando uno empieza a relajarse mucho, puede ser que a uno le den ganas de llorar, de gritar, pero lo importante es poder enfocarse en la emoción y sentir profundo y sacar la emoción para que entonces no haga un bloqueo en nuestro corazón y no nos permita seguir profundizando. Y así posteriormente lo que va a ocurrir es que van a llegar a un espacio de mucha tranquilidad y mucha profundidad, y desde esa calma y ese espacio entonces van a poder pensar, van a poder crear y van a poder experimentar cómo es tomar decisiones desde un espacio de calma y cómo es cuando uno toma decisiones desde la ansiedad. Entonces, entre todos hemos ido practicando respirar por la nariz, sacar el aire por la boca. Recuerden que simplemente con ponerse la mano derecha sobre el pecho, aquí en el corazón, en el medio del pecho, automáticamente va a traer una sensación de relajación en nuestro cuerpo. Y recuerden que siempre tenemos la posibilidad de oxigenar nuestro cerebro de una manera más profunda. Cada vez que uno hace eso, se establece una interconexión de neuronas que es distinta a la que teníamos puestas antes, cuando estamos solamente respirando por la nariz y sacando el aire por la nariz. Entonces, en cualquier momento en que ustedes sientan que están muy estresados, hagan ese ejercicio de respiración y con eso van a encontrar más tranquilidad. Y fíjense cómo poco a poco hemos ido pasando de un tema al otro tema. Luego llegamos a hablar de los pensamientos negativos y cómo de pronto estos pensamientos nos atacan y se empoderan de nosotros, y todas las ideas que tenemos son ideas que son negativas, que dicen no se va a poder, no va a ser posible, no va a funcionar, y entonces va a ser un proceso donde realmente nos empezamos a meter en un cascarón donde finalmente no hay salida, y obviamente eso va a generar problemas para nuestro cuerpo, puede generar depresión, ansiedad, ataques de pánico, ataques de ansiedad. Y entonces lo que nosotros queremos es que no se genere esa estructura automática como ese cobertor encima nuestro, sino que realmente tengamos la capacidad para respirar, para romper ese cascarón, y que el cuerpo entonces tenga la oportunidad de expresar, de sacar, de relajarse y entonces continuar. Entonces, ahora que estamos hablando sobre la inteligencia emocional, fíjense cómo se encadena muy bien con los temas de la resiliencia, porque la resiliencia es nuestra capacidad para poder atravesar situaciones difíciles y llegar hasta otro punto donde uno logra salir adelante, pero sale adelante fortalecido, con mucho aprendizaje, con mucha información, con muchos detalles, y obviamente todo esto va a ayudar a que la persona se mantenga más fuerte. Entonces, cuando estamos hablando de inteligencia emocional como tal, si utilizamos la guía de Daniel Goleman y de los autores que trabajan en esta área, entonces vamos a encontrar que la inteligencia emocional se divide en 5 elementos. Uno de esos elementos es el autoconocimiento de nuestras emociones, es decir, saber cómo se llaman nuestras emociones, identificar nuestras emociones, prestar atención a qué estamos sintiendo, cómo estamos sintiendo y ponerle un nombre a lo que estamos sintiendo. Y entonces, cuando estamos en ese proceso,
lo que estamos haciendo es que estamos ayudando a que nuestro cerebro pueda profundizar en sus ideas y que realmente pueda ocasionar una expansión interna. Y en el momento en que se da una expansión interna, entonces automáticamente lo que va a pasar es que vamos a tener más capacidad para pensar de una forma creativa y para generar nuevos pensamientos. Entonces, los ejercicios que tienen que ver con la identificación de emociones, con aprender a ponerle el nombre a las emociones, entonces van a ayudar a incrementar esa inteligencia emocional y vamos entonces a estar sintiendo profundamente que estamos identificando lo que está pasando dentro de nosotros mismos en nuestro cuerpo. Entonces, primero tenemos ese proceso de identificación de las emociones. Eso se llama autoconocimiento. Y luego, entonces, tenemos el proceso que tiene que ver con la autorregulación o el autocontrol de esas emociones. Y cuando hablamos de autorregulación, lo que queremos decir es que la persona, por sus propios medios, va a poder procesar las emociones y va a poder lograr mantener un equilibrio. Fíjense cómo los niños, cuando son muy pequeños, no pueden autorregularse todavía. Eso es un proceso que se va aprendiendo a lo largo de los años. Cuando estás con un niño pequeño, si le pasa algo, rompe a llorar inmediatamente y puede llorar por horas y no importa lo que estaba pasando, finalmente no se pueden tranquilizar hasta que se desahoguen. Y lo mismo pasa con la rabia. Hasta que no hagan una pataleta enorme y saquen toda la emoción, entonces no se pueden cerrar tranquilos. Y no se pueden quedar tranquilos. Y ojo, porque esto es algo muy positivo que hacen los niños y todos nosotros como adultos debemos retomar esas prácticas de niños, solamente que organizándolo en espacios apropiados para entonces poder desahogarnos. Pero ese proceso de autorregulación emocional se va dando progresivamente. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo unas grandes ganas de llorar por algo que me ha pasado, yo puedo respirar y tranquilizarme por un momento para entonces después estar en el momento en que es apropiado o el lugar apropiado o estar con las personas apropiadas o estar a solas para poder llorar, por ejemplo. Y por el otro lado, también entonces tenemos el tema de la rabia y el manejo de la ira. Y fíjense cómo hay personas que explotan y se ponen furiosos y la persona pierde el control. Y esto es realmente peligroso porque la persona puede perder tanto el control que simplemente le hace daño a otra persona sin darse cuenta y sin poder controlarlo. Y cuando finalmente la persona sale del estado de tanto enojo, de tanta rabia, de tanta ira, entonces la persona despierta como si hubiese estado hipnotizada y después dice como, yo no quería hacer esto, yo no quería decir esto, discúlpame, y la persona entonces lastima a los que están alrededor, golpea a los hijos, se mete en un problema en la oficina, pelea con las personas que están en la calle y la persona simplemente llega a un punto donde no puede autorregular la subida de esas emociones tan intensas. Entonces, para ayudar a nuestro cuerpo a que pueda autorregularse, en los momentos en que estamos bajo mucho estrés, una tarea muy importante a realizar es, por ejemplo, gritar en una toalla, que lo hemos practicado en sesiones anteriores, donde al gritar en esa toalla, entonces pueden sacar lo que están sintiendo dentro de un contexto o en un momento donde no están lastimando a otras personas. Cuando nosotros vemos personas que pierden el control con el manejo de la rabia, de la ira, nos damos cuenta que las personas que empiezan a tratar de autorregular esta emoción se dan cuenta de que es muy difícil hacerlo y eventualmente dejan de intentarlo. Pero la realidad es que no hay que dejar de intentarlo porque la práctica hace al maestro. Entonces, mientras más situaciones o más prácticas tengas, donde en el momento en que empieces a sentir que la rabia empieza a subir a tu cuerpo, entonces empiezas a respirar por la nariz y sacar el aire por la boca, enfocar el pensamiento para pensar en una palabra clave que puedes elegir en este momento, entonces vas a poder generar autorregulación, que no significa represión. Y esto
es un detalle importante. Fíjense lo siguiente. Cuando una persona está haciendo un trabajo consciente para autorregularse, no significa que la persona está aguantándose no expresar una emoción o que la persona está dejando de sentir algo o que está tratando de no sentir algo. No se trata de eso. De lo que se trata es de poder estar bajo la regulación de nuestra conciencia con respecto a las emociones y no que las emociones estén empoderadas de nosotros cuando quieran, en el momento que quieran, en la situación que quieran. Y esto me refiero sobre todo a las emociones negativas, las que tienen que ver con la rabia, con el miedo, con la tristeza. Porque fíjense cómo, sin querer, podemos hacer daño a otras personas alrededor simplemente por no haber podido manejar o autorregular lo que estaba pasando en nuestro mundo emocional. Entonces, ya les he mencionado dos elementos que tienen que ver con la inteligencia emocional. El primero es el autoconocimiento de sus emociones, nombrar sus emociones, identificarlas, y luego entonces tenemos la parte que tiene que ver con la autorregulación de esas emociones. Entonces, el tercer elemento que es considerado dentro de la inteligencia emocional es el poder utilizar las emociones para potenciar el alcanzar una meta o el llegar a cumplir algo que uno está pensando. Y fíjense que hemos estado mencionando todos estos martes el tema de despertar las habilidades internas, que queremos estar despiertos. ¿Qué significa que queremos estar despiertos? Queremos sentir, queremos prestar atención, queremos saber qué nos está pasando por dentro, queremos cuidarnos, hacer muchos ejercicios de autocuidado, pero sobre todo queremos poder desahogarnos para poder tolerar la cantidad de tiempo o la cantidad de meses que vamos a estar bajo la presión que estamos en este momento, donde hay muchas situaciones que están bajo control, donde hay muchas personas que están tratando de resolver los problemas que tienen que ver con la cuarentena o los que tienen que ver con el mismo virus, con los contagios, con la pandemia, y que todavía no se han logrado resolver. Entonces, en este proceso donde estamos, con estas características ambientales, el tener la capacidad para poder desahogar las emociones, entonces nos va a permitir internamente tener espacio para sentir algo diferente. Y en el momento en que uno siente algo diferente, entonces uno con esa emoción puede potenciar el alcanzar una meta. Por ejemplo, todas las personas que han perdido sus trabajos en este periodo y han hecho un trabajo profundo, intenso y con esfuerzo para poder hacer espacio interno para la esperanza, para poder generar ideas nuevas, para poder generar una forma nueva de poder tener recursos económicos, ya sea a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Entonces va a ser muy importante que esas emociones que están ahí dentro, que tienen que ver con la esperanza, que tienen que ver con la fe, que tienen que ver con la fuerza interna, con nuestras capacidades intuitivas, entonces se utilicen para direccionar los pensamientos y que entonces esos pensamientos nos lleven a acciones que realmente nos van a ayudar a resolver el problema real. Fíjense que hace un tiempo les había mencionado que usualmente cuando estamos muy ansiosos o cuando estamos muy estresados, nuestro cerebro no tiene tanta capacidad para producir pensamientos de una manera rápida, para producir pensamientos de una manera en que puede solucionar muchos problemas al mismo tiempo, pero en el momento en que estamos más relajados y en el momento en que tenemos espacios para calma, en el momento en que tenemos espacio para el esparcimiento, entonces nuestro cuerpo automáticamente empieza a generar pensamientos, soluciones, ideas de maneras distintas, y de esa forma entonces vamos a poder atender las realidades en las que vivimos, atender las dificultades que tenemos y resolver lo que nos está pasando en este momento. Entonces, fíjense cómo cuando nosotros lo miramos desde ese punto de vista, entonces vemos cómo esa inteligencia emocional, cómo ese enfoque puesto en las emociones, esa fuerza que está puesta en el enfoque emocional va a ayudar a que las metas se den, va a ayudar a que las cosas ocurran. Y entonces el cuarto elemento dentro de esa inteligencia emocional
tiene que ver con el ponerse en el lugar de otra persona, es decir, con el ser empático. En el momento en que uno puede conocer sus emociones, uno puede sentir, saber cómo se llaman, comunicarlas, pensarlas, vivirlas, sentirlas, autorregularlas. Entonces, en el momento en que uno está interactuando con otra persona, entonces uno tiene una capacidad de comprensión que es mayor porque es más profunda, porque está pensado desde los sentidos y no solamente desde lo que uno está pensando con su cabeza, y por lo tanto nuestra capacidad para conectarnos con la otra persona va a ser distinta y va a tener una amplitud o va a tener unas características que van a ser muy diferentes a cuando solamente estamos funcionando mentalmente como si fuéramos unos robots. Entonces, en el momento en que una persona puede tener más conciencia de ese mundo emocional, entonces la persona va a tener una mayor capacidad de empatía, una mayor capacidad para ponerse en el lugar de la otra persona, y de esa manera entonces vamos a llegar al quinto elemento de la inteligencia emocional, que tiene que ver con nuestra interacción con los demás. Entonces miren cómo una cosa está encadenada con la otra. Fíjense cómo es un proceso que uno es importante que ponga atención para educarse, porque son procesos internos, individuales, únicos, específicos, que si no se toman en cuenta o no se les presta atención, entonces eventualmente lo que va pasando es que nuestro cuerpo empieza a desarrollar muchas otras capacidades, muchas otras habilidades, pero realmente lo que empieza a ocurrir internamente es que la persona empieza a funcionar de una manera que es incongruente y donde no hay un balance interno. Entonces es necesario que prestemos atención a cómo educarnos emocionalmente, cómo aprender a autorregularnos, cómo prestarle atención a ese mundo interno para que entonces tengamos un mundo externo que está balanceado con ese mundo interno y que está teñido por las características de lo que está pasando internamente. Así que esos 5 elementos de la inteligencia emocional, que son identificar nuestras emociones, autorregularlas, utilizar las emociones para potenciar nuestros pensamientos y alcanzar nuestras metas, y luego poder ser empáticos y ponernos en el lugar de otros, y entonces finalmente llegar al proceso de interacción con otras personas. Ahí es donde podemos ver muy finamente y muy específicamente cómo el trabajo interno va a hacer una diferencia en esa calidad de la interacción, porque esa interacción va a tener otra conciencia, va a tener otra mirada, va a tener otra comprensión. Por ejemplo, algo tan simple como si les digo, hay una persona que está muy estresada en este momento y necesita hablar y hablar y hablar y hablar. Simplemente el poder ser empáticos con esa persona y poder saber cómo se siente esa persona y qué pasa cuando uno está en un estado donde uno necesita contar algo a mucha velocidad, con mucha premura por lo que está pasando, por la angustia que uno está sintiendo. Entonces, la forma de escuchar a esa persona, la forma de atender las necesidades de esa otra persona van a ser distintas a las que uno utilizaría si uno nunca ha pasado por ahí, o uno nunca ha tenido esa conciencia, o uno nunca ha prestado atención. Entonces, a lo largo de nuestro proceso de desarrollo, donde estamos buscando ser más resilientes, donde estamos buscando tener más fuerza interna, donde estamos buscando realmente cómo potenciar lo que nosotros sentimos para poder alcanzar una meta, para poder organizar nuestros pensamientos, entonces es ahí donde vemos que es muy importante educarnos emocionalmente y tomar el tiempo para prestar atención a lo que pasa en nuestro mundo interno. Por ejemplo, si ustedes están en una situación donde están bajo mucha presión y están tratando de resolver todos los días los problemas o las emergencias o lo que tengan que atender diariamente, si todo ese proceso se da simplemente mentalmente y uno está pensando que uno está bien y uno está pensando que uno lo está tomando con calma y uno está pensando que uno lo puede manejar sin realmente prestar atención a lo que pasa adentro nuestro,
al final de cuentas vas a estar colapsado, vas a estar estresado, vas a tener un ataque de ansiedad, se va a colapsar el cuerpo, porque estás tratando de convencerte de algo que realmente no sabes qué está pasando adentro tuyo. Entonces, hay diferentes técnicas o hay diferentes estrategias para poder prestar atención a lo que pasa internamente y conectarnos con lo que pasa internamente. Una técnica es gritar en la toalla, que la hemos trabajado anteriormente. Otra técnica es ponernos la mano sobre el pecho, respirar por la nariz y sacar el aire por la boca, mantener los ojos cerrados, cerrar los ojos, ponerse la mano en el pecho y preguntarse, ¿qué estoy sintiendo en este momento? Y tomar ese segundo o ese instante para saber qué está pasando adentro tuyo va a hacer una diferencia enorme. Hay otras técnicas, otras estrategias, como por ejemplo escribir en un diario y tomar nota de las experiencias que uno está teniendo, de lo que uno está pensando y de lo que uno está sintiendo. Por ejemplo, hacer ejercicios donde uno escribe, siento que tal y tal cosa y pienso que tal y tal otra cosa, para poder leer, para poder escribir, para poder observar las dos partes, lo que estás pensando y lo que estás sintiendo, y que ninguna descalifique a la otra, porque lo que queremos es que estén reunidas, que estén unidas, para que tengamos sintonía interna y para que nuestro cuerpo pueda realmente procesar todo de una manera mucho más rápida. Fíjense que estamos en un periodo donde las exigencias externas son altas y la exigencia de tolerancia es muy alta. En los periodos en que hemos estado en cuarentena completa, el tolerar estar adentro de un solo lugar, el tolerar estar dentro de una situación con restricciones, realmente a lo que nos lleva es a poder confrontarnos internamente con nuestras capacidades expansivas, es decir, si yo puedo realmente estirarme internamente para sentir por periodos de tiempo más prolongados, por periodos de tiempo más largos, que realmente uno está teniendo paciencia o que realmente uno está siendo tolerante con respecto a una situación. O por el otro lado, en los momentos en que nos encontramos con las emociones negativas y está la rabia enorme o el miedo enorme, nuestra capacidad para tolerar sentirnos de esa manera ha de irse reduciendo progresivamente para que el cuerpo simplemente lo que haga es que lo pueda sacar y que esas emociones negativas no se queden viviendo adentro de nuestro cuerpo. Entonces, a medida que uno va experimentando, va viviendo y se va educando internamente, entonces uno empieza a tener una conciencia de la vida interna y de las emociones que es muy distinta a cuando uno realmente está funcionando desde un espacio donde lo único que manda es la mente y todo importa según lo que uno piensa. Cuando nosotros nos referimos a la inteligencia emocional, lo consideramos un pilar, es fundamental para que la persona se mantenga en su centro y para que pueda mantener su salud mental y su salud emocional. Entonces, cuando ustedes estén en su vida diaria, cuando estén resolviendo problemas, cuando estén bajo mucho estrés, cuando están viviendo la pérdida de un ser querido, cuando están atendiendo a una persona que está enferma, cuando están ustedes mismos enfermos, recuerden que esos son momentos donde nuestro cuerpo tiene la oportunidad para poder sacar a flote la fuerza emocional y no solamente lo que uno esté pensando, como por ejemplo estar pensando que me voy a recuperar, me voy a poner bien, que bueno, tenemos esos pensamientos negativos o positivos que están ahí presentes, pero la pregunta es si realmente lo estás sintiendo. ¿De verdad estás sintiendo, tienes esperanza de que vas a poder recuperarte? Y si no está pasando, si te das cuenta que solo lo estás pensando, pero no lo estás sintiendo, entonces, ¿qué puedes hacer para conectarte? ¿Cómo puedes hacer para conectar ese pensamiento que quieres tener, que es un pensamiento positivo, con las emociones positivas que están en tu corazón y están en el corazón de todos? Todas esas emociones viven ahí adentro. Entonces, recuerden que otra técnica, otro ejercicio que hemos practicado
es que se pongan la mano derecha sobre el corazón y la mano izquierda sobre la frente, que cierren los ojos, que respiren por la nariz, que saquen el aire por la boca. Y de esa manera, entonces, lo que van a ir logrando es que se van a ir sintonizando sus pensamientos con las emociones. Y entonces de esa manera nuestro propio cuerpo le está mandando una señal al cerebro, al corazón, es decir, de uno hacia uno mismo, donde uno está avisando al cuerpo que uno quiere que todo esté funcionando conectado, que uno quiere que todo esté sintonizado. Y un pequeño detalle que es algo que vale la pena mencionarlo en voz alta antes de que entremos a la parte de las preguntas, es que nos entrenan durante la vida en sociedad, durante las dentro de la cultura que tenemos, dentro de las características familiares que uno tiene. A medida que uno va viviendo, lo van entrenando a uno, lo van condicionando para que uno responda de ciertas maneras y hagas lo que es correcto, lo que es adecuado, lo que es apropiado. Sin embargo, internamente para todas las personas hay emociones que no siempre son fáciles de manejar. Algunas personas no pueden accesar muy fácil a sus emociones y otras personas lo pueden hacer con mucha facilidad. Entonces, el tener un espacio para la parte emocional, un espacio para el sentir, un espacio para el conectarse con lo que está pasando en su corazón, va a hacer una diferencia enorme en su día a día, a pesar de que el resto del día no puedan pensar más en el tema o a pesar de que el resto del día simplemente no se puedan conectar internamente o que no puedan ni siquiera pensar del tema. Y eso lo que va a llevar es que su cuerpo va a estar consciente de que ustedes sí se están prestando atención y que sí se están autocuidando internamente, porque van a estar activando todos los procesos que tienen que ver con las emociones positivas que están guardadas adentro nuestro. Así que la recomendación más importante cuando hablamos sobre inteligencia emocional es enfocarse para aumentar su cociente de inteligencia emocional, su IQ emocional, buscar la manera de poder expresar más las emociones, comunicarlas apropiadamente, comunicarlas asertivamente, como hemos estado hablando en martes anteriores, estar realmente conectado con lo que sientes, piensas y con la opinión que tengas para entonces comunicarla y compartirla de las formas apropiadas. Y puedes leer libros al respecto, puedes buscar música que te despierte las emociones o si tocas algún instrumento, tocar el instrumento para sentir esta vida interna y que estas emociones estén presentes. Pero la realidad es que simplemente con tomarse 5 segundos para cerrar los ojos, respirar y enfocarse en lo que están sintiendo en un momento del día, les va a ayudar a tener gasolina para el resto del día completo. O sea que es una forma como de llenar su tanque interno para poder manejar todas las exigencias y todos los detalles que están involucrados con la realidad, con los temas que tenemos que resolver, con los problemas que estamos enfrentando, para que entonces puedas salir adelante de una forma que sea positiva, que sea fuerte. Justamente en estas semanas he estado leyendo y estudiando sobre lo difícil que es para muchas personas pedir ayuda y cómo uno muchas veces no sabe cómo pedir ayuda y cómo muchas veces uno no sabe qué necesita ni para qué lo necesita. Y además tenemos muchas experiencias donde si otra persona no te da un modelo o no te muestra cómo se hace, entonces simplemente no tienes idea realmente de cómo podría funcionar o cómo se podría hacer. Y justamente en este momento en que estamos viviendo, dentro de esta pandemia, con todas sus connotaciones complicadas que ya conocemos, también estamos viendo cómo todos estamos aprendiendo a buscar ayuda, a pedir ayuda y a ayudar a los demás. Y es todo un arte, la verdad, porque realmente lo que una persona sabe o lo que una persona conoce
no es idéntico a la experiencia de otra persona y por lo tanto puede ser que el otro o la otra persona tengan una información que te pueda ayudar. Sin embargo, si los niveles de inteligencia emocional de uno no son suficientemente altos, entonces nuestras capacidades para poder poner barreras o que el orgullo empiece a ganar forma y que empiece a empoderarse de la persona, entonces hace que la persona no reciba ayuda, no pida ayuda, no quiera ayuda y realmente debería pasar todo lo contrario. Así que la pregunta ya les digo que he estado estudiando de este tema y leyendo sobre este tema en estas semanas, la pregunta es, ¿qué hace que una persona sí se acerque a pedir ayuda? ¿Qué hace que una persona sí quiera escuchar y quiera aprender de la experiencia de la otra persona o de los conocimientos de la otra persona? Y realmente todo ese enfoque a lo que nos va a llevar es a comprender que dentro de la humildad interna, donde estamos llenos de fortalezas, donde estamos llenos de experiencias, donde hay mucha sabiduría, donde hay mucha inteligencia emocional, porque hay determinación, porque hay coraje, porque hay conciencia, desde ese espacio es que se puede pedir ayuda y es cuando uno recibe realmente la ayuda que necesita para poder mantenerse en su centro, para poder mantenerse enfocados, para poder mantenerse resolviendo los problemas que tienen que enfrentar en este momento, en este periodo donde estamos. Entonces, fíjense siempre que están escuchando un punto de vista o que están observando un modelo que es distinto, como este modelo de la inteligencia emocional, donde es un enfoque diferente, donde se presta atención diferente, donde el proceso de desarrollo ocurre diferente. Háganse siempre la pregunta de si internamente están en un espacio de humildad suficientemente profundo como para poder absorber la información, beneficiarse de la información y sacarle provecho a la oportunidad que tienen al tener la información en las manos. Entonces, ese proceso de inteligencia emocional que nos va a ir ayudando a poder vivir de una manera más saludable, a poder estar feliz, a poder alcanzar nuestras metas, a poder poder aprender a utilizar nuestros recursos internos emocionales a nuestro favor. Entonces, obviamente, si lo miramos desde ese punto de vista, pues inmediatamente sabemos que el estar enfocados en aumentar nuestra conciencia y nuestra inteligencia emocional nos va a llevar a tener comportamientos distintos, nos va a llevar a interactuar de una forma distinta, empezamos a prestar atención a elementos específicos o a detalles de la comunicación o a cualidades importantes y entonces es cuando realmente decimos, wow, qué bueno que estoy haciendo este trabajo interno, qué bueno que estoy despertando estas habilidades internas, qué bueno que todo el movimiento de lo que está pasando adentro de mí tiene un fruto y hay un provecho que viene posterior que tal vez no se puede medir como con números o con palabras, pero que realmente a través de la experiencia uno se puede dar cuenta que ha valido la pena el esfuerzo de enfocarse en expandir sus capacidades emocionales, en aumentar su inteligencia emocional, en prestar atención a lo que pasa adentro de ustedes mismos para que su funcionamiento interno esté basado en la paz, esté basado en la tranquilidad, esté basado en el buscar la calma, en buscar la mediación, en buscar la comodidad de la organización de todos o de las personas que uno tiene alrededor y buscar las maneras entonces para resolver los problemas con un enfoque interno que es distinto. En el momento en que uno empieza a sentir que uno está colapsado, que está abrumado, que no puede, que no sabe, tomen su toalla y griten en la toalla, lloren, salten, bailen, muevan el cuerpo. En el momento en que el cuerpo empieza a moverse para desahogarse, entonces empieza a producir una capacidad interna distinta, con una expansión diferente y por lo tanto los pensamientos que tenemos van a cambiar y van a aparecer pensamientos nuevos y pensamientos creativos que son los que estamos requiriendo en una situación como la que estamos experimentando ahora mismo.
Entonces, es ahora oportunidad para incrementar esa inteligencia emocional, para aumentarla y para realmente poder disfrutar de la capacidad que tenemos interna y de la fuerza que hay adentro nuestro para poder salir adelante y para poder recuperarnos de las situaciones difíciles. Para todas las personas que están escuchando, si hay alguien que está enfermo en este momento, si alguien está cuidando a una persona enferma, si alguien que está aquí está pasando por una situación difícil, sepan que les estamos acompañando entre todos y que les estamos acompañando de corazón, con conciencia y prestando toda la buena intención interna para poder que entre todos logremos salir adelante de la situación y así entre todos nos damos la mano. Les decía hace un momento de las ayudas, hay diferentes tipos de ayudas. Algunas personas tal vez van a estar al lado tuyo para darte la mano en el momento, pero hay otras personas que van a ayudar simplemente deseando para ti que puedas estar bien, que te puedas recuperar, que puedas sentir tu fuerza, que tengas capacidad para poder salir adelante. Y todos esos deseos van a reunirse y de verdad van a lograr que los puedas sentir y que de esa manera te puedas sentir muy acompañado y lleno de fortalezas internas. Entonces, con este tema de la inteligencia emocional, nos vamos a quedar y vamos a abrir ahora un espacio para preguntas. Vamos a ver los que están aquí en el Zoom, pueden escribir aquí en el chat que tenemos para los comentarios y las personas que están en el Instagram, que están escuchando, que están mirando. También voy a estar pendiente para poder leer y contestar sus preguntas y sus comentarios. Sé que esto es un tema que es muy fácil hablar, pero en el momento de hacerlo no es fácil. Y recuerden que la práctica hace al maestro. Aquí una persona ha dicho, con tu ayuda he sentido que he mejorado mucho mi manejo de las emociones. Sin embargo, hay ciertos días en que siento que voy para atrás. Muchas gracias por este comentario y me alegra mucho que has sentido que has mejorado a través de los ejercicios y los trabajos que estamos haciendo juntas. Pero fíjense que todos los procesos de recuperación son procesos que van para atrás y que van para adelante. Cuando cualquier proceso de recuperación, una persona que se está recuperando, por ejemplo, del consumo de alcohol, o una persona que quiere dejar una adicción al cigarrillo o a las drogas, siempre los procesos van hacia adelante y echan un poco para atrás, pero después cuando vuelven a echar para adelante van a hacer muchos pasos más allá de los que habían alcanzado anteriormente. Así funciona nuestro cuerpo, así funcionan nuestros ciclos de recuperación. Entonces, si eso está pasando, que uno siente que uno echa para atrás, la oportunidad que uno tiene es poder comparar dónde uno ha logrado llegar y dónde uno estaba antes. Es muy difícil hacer comparaciones internas para poder ver qué le está pasando a uno, porque uno no, es más, los ojos miran para afuera, uno se compara contra lo que está pasando afuera de uno, es muy difícil compararse internamente. Sin embargo, cuando uno puede estar en una situación donde echó para atrás, uno puede decir, oye, pero si yo había llegado a este punto, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué paré de hacer? ¿Qué podría volver a hacer para entonces llegar otra vez a ese punto y subir y seguir adelante? Es un proceso que tiene esas echadas para adelante y para atrás y nos pasa igual a todos, exactamente igual. Aquí en el Instagram me están preguntando que si recomiendo algún libro de inteligencia emocional. El libro clásico es el libro de Daniel Goleman y lo pueden encontrar en todas partes, aquí en Panamá, en todas las librerías, y si buscan por internet también lo encontrarían. Creo que a lo mejor hasta PDFs gratuitos deben poder encontrar. Vale la pena leerlo. Hay un libro muy lindo que se llama Inteligencia Emocional para los Niños, que es de un seguidor o de un discípulo no quiero usar la palabra discípulo porque suena como religioso, pero de un seguidor teórico o de su mentor Daniel Goleman. Este otro autor le siguió y hizo un trabajo muy especial para niños y ahí hay unos ejemplos de actividades, de ejercicios que se pueden hacer en casa con mamá y papá,
con los maestros, con los adultos, para entonces poder ayudar a que el niño aumente su inteligencia emocional. Otra persona está comentando, pasé por ansiedad ante malas noticias y salud y me siento mejor. Ya duermo y me siento más relajada. Aunque el cuerpo lo sigue reflejando hasta algún punto, sí. Hay que tenerle paciencia al cuerpo. El cuerpo no se recupera tan rápido como uno quisiera y además empiezan a pasar cosas que le hacen pensar a uno que a veces uno no se está recuperando, pero en realidad los procesos de recuperación son continuos y se mantienen constantemente ocurriendo. Cuando una persona pasa por niveles de ansiedad muy altos porque hay una mala noticia, problemas de salud como lo que están comentando en este momento, hay que aprender también a tener mucha compasión por uno mismo, porque si el cuerpo está reaccionando de esa manera, también está avisando que los dolores emocionales que está sintiendo son del alma y esos dolores son muy profundos. Entonces el cuerpo se colapsa y hay que aprender a ayudar al cuerpo a que se relaje, a que aprenda a mantenerse relajado y de esa manera entonces vamos a poder estar ayudando a nuestra salud para poder mantenernos fuertes y seguir adelante. Acá preguntan cómo yo ayudar a alguien a identificar que necesita desarrollar más su inteligencia emocional. Darse cuenta que la falta de esta inteligencia está afectando su desempeño personal y profesional. Sí, esa es una buena manera de verlo. Otra manera fácil de poder mostrarle a una persona que necesita o sería bueno que pueda desarrollar su inteligencia emocional es dándole literatura o dándole artículos que le sugieran a la persona que debe prestar atención a esa parte de su vida y que necesita ser trabajado. El cerebro es como un músculo, el corazón es un músculo, entonces se requiere de trabajo para fortalecerlo, es como ejercitarlo, como si fuera cualquier otro músculo del cuerpo. Y cuando uno lo ve desde el punto de vista educativo y uno lo ve como algo que uno está haciendo para educarse y que uno está buscando como estar más educado, puede ser una mejor manera de acercarse a compartirle la información a alguien, a que si uno lo hace como un señalamiento de déficit, como que, oye, te falta algo, tú no puedes con esto, por eso es que necesitas esto. Eso usualmente, esa forma de acercarse es usualmente negativa y no produce un buen resultado. Entonces, siempre es mejor verlo desde el punto de vista de cómo acercarnos a la otra persona desde la parte de la educación y el aprendizaje. Otra persona está diciendo aquí, buenas noches, puedes compartir nuevamente el nombre del señor Goldman. Sí, se escribe Goleman. No me acuerdo en este momento el nombre del autor del libro que es de inteligencia emocional para los niños, pero si lo escriben en Google les sale inmediatamente, es un único libro y se llama así, Inteligencia Emocional para los niños. Para los niños, por ejemplo, ejercicios con títeres, donde uno le muestra como con un títere, cómo una persona se puso tan brava que perdió la razón y dijo cosas que no quería y tal, y le pones los muñecos enfrente y después entonces le dices al niño, oye, pero ¿y cómo hubiera podido ser esta historia distinta? ¿Qué hubiese podido hacer esta persona que se puso brava? ¿Cómo se hubiese podido comportar la otra persona? ¿Qué es realmente lo que hubiésemos podido hacer diferente? ¿Qué necesitará hacer esta persona? Y entonces de esa manera el niño desde afuera, como mirando una telenovela, una película, entonces el niño puede incorporar ideas y puede ir aprendiendo nuevos detalles de comportamiento y puede tener nuevos modelos para hacer las cosas. Aquí preguntan también qué artículos son adecuados para compartir con personas iracundas. Realmente las personas que tienen dificultades para manejar la rabia son personas que sufren mucho porque son conscientes del daño usualmente que le hacen a los demás. En muchas ocasiones no tienen control. Siempre es bueno evaluar si esta persona requiere de algún tratamiento médico, de algún medicamento para autorregularse o para poder autorregular sus impulsos, porque el tema no es la rabia per se, el tema es que la persona
no logra controlar el impulso y entonces sale la explosión de la emoción y revienta en cualquier lugar contra cualquier persona. Entonces, siempre hay que mirar el punto de vista médico, el punto de vista que tiene que ver con nuestro cuerpo a nivel biológico. Y por el otro lado, siempre, en vez de decirle a la persona, estás mal, no sabes controlar la rabia y tienes un problema de manejo de ira, entonces toma este libro y léetelo y haz estos ejercicios. Usualmente cuando uno lo hace así, no va a funcionar. Es mejor decirle a la persona, oye, mira estos ejercicios que se pueden practicar para respirar mejor, para suspirar mejor, para poder enfocar mejor los pensamientos, ejercicios que uno puede hacer para poder bajar los niveles de ansiedad durante el día. Porque si la persona empieza a aprender y desarrollar esas habilidades, automáticamente los niveles de agresión y de rabia van a ir bajando progresivamente. Fíjense que, por ejemplo, perdón, si uno tiene una persona que toma 10 vasos de Coca-Cola al día y la persona se da cuenta que no está tomando agua, si uno le dice a esa persona que no tome Coca-Cola, que tome agua, es muy difícil que la persona haga el cambio. Pero si uno le dice a la persona, estás tomando 10 vasos de Coca-Cola, ah, bueno, qué bien. Ahora agrega un vaso de agua, toma los 10 vasos de Coca-Cola y agrega uno de agua. Y después sigue tus 10 vasos de Coca-Cola y agrega 2 de agua. Va a llegar un momento en que la persona se va a enfocar tanto en ver cuáles son los vasos de agua que se está tomando o los que se tiene que tomar, que eso va a ayudar a que se vaya incrementando el comportamiento positivo de la persona y automáticamente se vaya reduciendo el comportamiento negativo de la persona y entonces se genera un proceso de cambio que no tiene el estrés y la angustia de la presión de cuando la persona tiene que hacer un cambio de comportamiento de formas que son coercitivas o con elementos aversivos participando en la dinámica. Las dificultades de manejo de la rabia, nosotros lo vemos mucho con los niños, sobre todo los niños pequeños. Hay muchos videos también en YouTube que vale la pena verlos, que están dirigidos para personas adultas, para niños y que pueden clarificar mucho y traer conciencia a la persona que está en esa situación. Aquí en el Instagram una persona pregunta, ¿cómo recomiendas reaccionar y responder a una persona que tiene un estallido temperamental? Hay mucha ansiedad acumulada en las personas por la situación. Sí, estamos todos bajo mucha presión. Lo mejor es tratar de mantener la calma, no entrar en una confrontación con la persona porque obviamente la otra persona está fuera de sí, la persona no está en su centro y la persona no está pudiendo autorregularse. Entonces, nunca ponerse en riesgo, o sea, nunca ponerse en riesgo de que haya un evento de violencia o les puedan golpear o lastimar o herir verbalmente. Entonces es mejor tomar distancia, guardar un poco el espacio y el tiempo y cuando ya es el momento adecuado, entonces hablar con la persona al respecto. Cuando están en situaciones que se dan cuenta que el otro o la otra no puede manejar, busquen ayuda médica, busquen ayuda de psiquiatría, busquen ayuda con neurología, porque la realidad es que también hay terapias psicológicas, hay terapias desde el punto de vista de psiquiatría, desde el punto de vista médico, que pueden ayudar a resolver estos problemas. Entonces no es necesario estar viviendo con un problema que ya todos sabemos cómo se resuelve, o sea, tiene solución, la rueda ya está inventada. Entonces siempre mantengan su seguridad primero, tengan cuidado con ustedes mismos primero y después entonces toman acciones o hacen intervenciones para ayudar a la otra persona. Así que con esta última pregunta o esta última respuesta me despido por la noche de hoy. Los veo el próximo martes a las 9 de la noche. Recuerden que en el canal de YouTube, que está mi nombre, Ana Elisa Villalaz, están todas las charlas allí por si necesitan volver a escucharlas. Y si tienen alguna pregunta o algún comentario, no duden en contactarme a mi email que es consultas@anaelisavillalaz y pues los espero el próximo martes. Buenas noches a todos y espero que hayan disfrutado la charla de hoy. Chao.